hemos dicho, el origen de todo el imperio carolingio. Posteriormente va a haber un cambio de herederos y pues Carlomagno es uno de los personajes principales que va a desarrollar justamente este nuevo estado, este nuevo imperio. Terminemos dicho con el Tratado de Verdún, la separación territorial de lo que es el imperio carolingio en partes de lo que ya va a ser los futuros o los modernos estados Alemania, Francia e Italia. El otro aspecto importante que mencionamos, ahí está, lo pueden ver, es el pontificado. En el caso del pontificado, como están observando ustedes en la imagen, el rey, es decir, el emperador está a la cabeza, pero también está el líder de la Iglesia Católica. Entonces, el pontificado tiene que ver con el líder de la Iglesia Católica. La estructura de la Edad Media en cuestiones de política tienen que ver, por una parte, el emperador del Imperio Carolingio y por otra parte, pues, el líder de la Iglesia Católica. Hay un detalle muy interesante dentro de la Edad Media. No vamos a pormenorizar todo el detalle, pero les doy ejemplitos. Hay momentos en los cuales, interesantemente, como ya habíamos visto, el emperador y el pontificado van a ser amigos. No se olviden de Pipino el Breve, el día de ayer dijimos, le ha entregado la posibilidad de ser nuevo rey de los francos y posteriormente a su hijo, que va a ser Carlomagno, le va a entregar la corona de emperador. Justo en el año 800, justo en Navidad. Ese día le entregó la corona al emperador al personaje llamado Carlomagno para que llegue a ser emperador. Han sido muy amigos, aliados, pero en ocasiones ha habido momentos en los cuales se han ido distanciando y ha habido un momento en el cual interesantemente ha habido una pelea, una rencilla entre ambos y justamente un papa, un pontificado va a decirle que tiene que viajar el emperador hacia Roma. El emperador va a decir, no quiero viajar hasta Roma, que el papa venga donde yo estoy. Entonces ha habido una especie de disputa, quién tiene el control o quién tiene el poder superior entre los dos. Ha habido un momento en el cual han chocado estos dos y el papa le va a excomulgar, es decir, sacar de la Iglesia Católica al emperador. Y el emperador, pues, ¿qué es lo que va a hacer en algún momento de la historia? Convertirse en un papa. Entonces ha habido en la historia de la Iglesia Católica un choque ejemplar de dos papas en algún momento, o dos emperadores incluso. Ese es un poquito el estilo de vida de la Iglesia Católica en el ámbito de la Edad Media. Momentos teniendo todo el poder y en momentos simplemente compartiendo el poder con el emperador. Listo. Hasta ahí tenemos esos dos primeros detalles interesantes que tienen que ver con la política europea. Vamos al tercero, que están observando al final de toda esta pirámide, específicamente al final, al costadito dice emperador, pontificado, y anótense, el califato. Les voy explicando qué había sido el califato, anótense. El califato tiene que ver con un gobierno árabe. No se van a olvidar, compañeros. Tiene que ver con un gobierno árabe. De esto estamos hablando. Saquen una capturita. No todo nos interesa. Les voy a dar un poquito el contexto, pero no todo nos interesa. Dos fechas importantes nos van a ser de suma importancia en este caso. Por si acaso vayan tomando nota. ¿Cómo es que se les llama a los árabes? Ya hay distintos tipos de nombres que les dan a los árabes. En el examen no va a estar con el nombrecito solamente de árabe. Anótense un sinónimo. Islámicos. Islámicos. Es decir, de la religión del Islam. A eso se está refiriendo. Islámicos. Un tercer nombre. Maometanos. Otra vez. Maometanos. Se escribe maometanos con una H intermedia entre la A y la O. M-A, H intermedia, O. Maometanos. Un cuarto nombre que existe. Musulmanes. Los musulmanes. Y finalmente un nombrecito que los europeos
le habían dado a los árabes en ese tiempo, específicamente los españoles, anótense, moros, les deletreo, la M-O-R-O-S, la R de rápido, ¿ya? M-O-R-O-S, moros. Esos son algunos sinónimos entonces que puede aparecer en el examen, compañeros, por si acaso les comento. ¿Por qué? Les voy dando el contextito. Fíjense la imagen. La imagen dice Imperio Árabe. En algún momento van a llegar a ser imperio. Ahorita vamos a meternos a eso. Pero mientras están viendo ustedes el dibujito, ubiquen donde dice justamente Arabia. Está en la parte sur, hacia el lado derecho de su imagen, ¿no ve? Arabia, ahí donde dice Océano Índico. En ese sector donde está Arabia, la Meca, Adén y Medina, en ese sector en color café, por decir así, ahí lo que se ha desarrollado ha sido justamente la cultura árabe. Esta cultura árabe ha ido expandiéndose, como están observando ustedes, tomando gran parte de lo que es hoy por hoy Arabia Saudita, todo ese sector, pero han tomado también todo lo que está en color naranja y color crema, si quieren ustedes. Está Jerusalén, principalmente Jerusalén, vamos a hablar de eso después. Está Damasco, la capital de Siria, está Bagdad, está Armenia, está Persia, como están viendo en letras mayúsculas, está parte de Egipto, el Cairo, fíjense, todo el sectorcito del norte de Egipto, del antiguo Egipto, ha sido tomado por los árabes. Todo el norte de África, que están viendo ahí juntito al Cairo, Trípoli, Túnez, está Marruecos en ese sector. Han llegado a ser un imperio, es decir, se han ido expandiendo de tal manera que los árabes han controlado toda esa zona que están viendo en color naranja, rosado y en color oscurito café, por decir, ¿no? ¿Cuál es el detalle interesante? Lo que quiero destacar de toda esta expansión de los árabes. Vamos a la fecha. Anótense lo que están observando. 711. Eso es lo que me interesa destacar, compañeros. El año 711, después de Cristo, por si acaso, no es antes, es después de Cristo, anótense, pasaron el estrecho de Gibraltar. Les vuelvo a repetir, el año 711, los árabes, los musulmanes, los mahometanos, los islámicos, pasaron el estrecho de Gibraltar. Ahora uno puede decir, profe, ¿dónde es el estrecho de Gibraltar? ¿Por qué es tan importante el paso del estrecho de Gibraltar? Volvemos a esta imagen. Ahí donde están observando ustedes, compañeros, dice Fez, en la parte izquierda de su imagen, ahí donde es España, no sé si ubican ustedes, dice Zaragoza, Córdoba, Granada. Es territorio español todo ese sector. Como hemos dicho hace ratito, llegaron a tomar el territorio entonces de España los árabes. Se habían expandido tanto los árabes, ojo lo que les voy a decir, que han conquistado España. Les vuelvo a repetir, han dominado, han conquistado España. Les voy a decir de otra manera. Igualito que los españoles nos han hecho a nosotros en la época de la conquista y la colonia, igualito les habían hecho los árabes a los españoles. En el año 711 entonces han pasado y han tomado justamente el caso de España. Eso es lo más interesante. Los españoles han sido conquistados. Uno ya tiene la explicación, compañeros. Ténganlo en mente siempre. Uno ya entiende por qué motivos había sido tomado América, después posteriormente, por los españoles. Es decir, los españoles han vivido esa etapa en la cual han sido dominados, conquistados, y entonces al final de cuentas han sido dominados por los árabes y posteriormente los españoles van a hacer lo mismo que ellos han vivido. Ahora, ¿hasta cuándo es la toma de lo que va a ser España? Hasta el año, fíjense, al final de todos los años, 1492.
1492. ¿Qué dice ahí al ladito? La Reconquista Española. Anótense, la Reconquista Española. Fíjense, del año 711 hasta el año 1492, anótense, son 8 siglos de dominación española. 8 siglos de dominación española. Perdón, 8 siglos de dominación árabe, perdón. Española les dije, perdón, compañeros. Es 8 siglos de dominación árabe frente a los españoles, contra los españoles. Ahora, todo el tiempo que ha pasado del año 711, 732, que están viendo ahí, la batalla de Poitiers, el 750, los árabes se consolidan como imperio, el año 900 decae poco a poco el imperio. ¿Qué es lo que sucedió en todo ese tiempo? Fíjense la imagen. Europa, la Europa central que hemos mencionado hace momentos atrás, que es la parte más importante que nos interesa, hemos dicho el día de ayer, es la parte de Francia, es parte de España, Alemania, Suiza, Italia, etcétera. Fíjense dónde está en el centro, ahí donde dice francos, eslavos, incluso el imperio bizantino está en el medio. A un costado está el imperio árabe, desde España, pasa por todo el norte de África, Medio Oriente, Jerusalén justamente, y todo lo que va a ser el sector de Irán, Irak, Persia, los árabes, Arabia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento políticamente el que tenía más poder eran los árabes. Los europeos no tenían poder, compañeros. En este tiempo está a la inversa. En este tiempo lo que tenemos es que los europeos son una potencia mundial, países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, pero en ese tiempo, fíjense, era simplemente un pequeño sector sin poder los europeos. ¿Quiénes son los que tienen mayor poder? Uno, los árabes. Si quieren se anotan. Número 2, la India. Y número 3, China. Otra vez les repito, los árabes, China y la India son las 3 potencias mundiales de ese momento. Y los europeos, pues relegados a un costadito, chicos. Es como en el caso, siempre les digo a los compañeros, es como el caso de Bolivia. Lamentablemente, cuando hemos tenido la pérdida del litoral, que es lo que ha sucedido, nos hemos quedado enclaustrados, es decir, encerrados. Los europeos se han quedado encerrados en medio y las potencias, China, India y los árabes, pues, desarrollando todo el comercio mundial entre ellos 3. Eso es lo que había sucedido en todo ese tiempo. Por eso, compañeros, se llama edad oscura. Por eso para los europeos es una edad oscura. No quieren recordar eso porque justamente ellos no eran potencia, eran simplemente un pequeño país desconocido, por decir así. Listo, compañeros. Con eso terminamos, concluimos lo que es la parte política de la Edad Media. A continuación, lo que vamos a ver es la sociedad. Anótense como segundo punto, la sociedad. ¿Cómo están distribuidos los grupos sociales en la Edad Media? Los grupos sociales de la Edad Media. En el caso de la sociedad europea, anótense el año 800, se ha desarrollado lo que se llaman los estamentos, anótense, estamentos. Ahora, más concreto, les explico. En el año 800, no se olviden, Carlomagno fue coronado emperador. Recién en el año 800 nace lo que va a ser el imperio carolingio como tal. Justo en ese mismo año 800 se va distribuyendo la sociedad en 3 sectores que están observando ustedes.
ahí la imagen están viendo 4, pero en realidad son 3 sectores, porque el rey y su familia son parte en realidad de la nobleza. Entonces, esto se llama estamentos porque cada uno de los grupos son llamados estados. Ojo, en la actualidad nosotros tenemos la idea de clase alta, clase media, etcétera. Pero en ese tiempo no decían clase, lo que decían ellos era estado. Anótense entonces, a la cabeza está el estado de la nobleza. El estado de la nobleza. En el caso del estado de la nobleza, ¿quiénes son los que van a estar entronados en el poder? Pues ya sabemos, el emperador, Carlomagno ya dijimos, los príncipes, condes, archiduques, duques, todos los que tengan títulos nobiliarios, es decir, todos los que tengan títulos de noble. Ellos son los que van a tener el poder máximo. Son los gobernantes, en otras palabras. En segundo lugar, ¿qué tenemos? El clero. El clero, el estado del clero, se denomina así, el estado del clero, o también tiene este otro nombrecito, el estado eclesiástico. Les vuelvo a repetir, el estado del clero o eclesiástico. La imagen lo dice todo. Fíjense, ¿quiénes habían sido los del clero? Había sido el pontificado y demás socios, es decir, van a ser los obispos, los cardenales, los párrocos, los curas, etcétera. Todo ese grupito que representa la Iglesia Católica. Ellos son el segundo estado en mayor poder también, por si acaso. En mayor poder. Y finalmente, a la base de toda la estructura de la sociedad, como están viendo, el pueblo, los campesinos van a estar al final de toda la base. Ellos son la mayoría, pero lamentablemente no tienen el poder. Los que tienen el poder van a ser los dos primeros. Esta estructura de la cual les estoy hablando, compañeros, cuando veamos la Edad Moderna y específicamente veamos la Revolución Francesa, no se van a olvidar porque les voy a volver a repetir lo mismo. Y como hicimos con el grupo de Geografía y de Cívica, posiblemente en algún momento les voy a ir preguntando algunos temas que hemos ido avanzando nosotros para que vayamos viendo si van recordando o no. Como ya dijimos con los compañeros, podemos utilizar los cuadernos, pero tenemos que ver en qué lugar hemos escrito todo, ¿ya? Entonces vayan haciendo memoria constantemente de sus apuntes. Y estudiando siempre, chicos, estudiando. Ahí está. Un detalle interesante, les voy comentando. El aspecto de la sociedad europea tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con nobles y campesinos. Está la Iglesia Católica como poder, pero nobles campesinos tienen una relación muy íntima. ¿Por qué? Ahí aparece lo que se llama el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Anótense el detalle. ¿Qué es el vasallaje? Cuando le rindes lealtad a un noble. Eso es el vasallaje. Cuando le entregas toda tu lealtad, todo tu servicio, si quieren ustedes, al noble. Ahora, ¿de cómo sucede esto? ¿Por qué motivo sucede esto? No es que la gente simplemente escuchaba o oía y le ordenaban que haga algo y él lo hacía. No era así. La situación está en esto. La vida europea, decían ellos, tenían en la mentalidad europea que el dueño de las tierras es el rey. O sea, ténganlo por cierto ahí ustedes. Imagínense ustedes que fueran europeos y están en la Edad Media. Imagínense, todas las tierras lo tiene el rey. Él es el dueño absoluto. El rey lo que va a hacer es entregarle a los príncipes, a los archiduques, a los condes, a los duques, las tierras. ¿Qué quiere decir? Que los campesinos no tienen derecho de tierra. Cuando un conde va al lugar donde tú vives, por decir así, pues de inmediato tú tienes que hacer una especie de juramento al conde, diciéndole
voy a trabajar mis tierras para darte tributos al conde. De esa manera funcionaba. Lamentablemente había una mentalidad de la cual se decía que simplemente el rey es el único que tiene autoridad y los demás no lo tienen. Entonces, forzosamente ellos creían que hay que obedecer al rey, al conde, al archiduque, a todos los nobles. Listo, ahí, ese es un poquito lo que es la sociedad europea. Ahorita vamos a especificar qué relación tiene noble y campesino en la economía. Justamente, tercer punto de la Edad Media, compañeros. Dentro de la economía de la Edad Media, ¿cómo se llama la economía de la Edad Media? Feudalismo. Anótense. Feudalismo se llama. En algunos textos van a encontrar, dice, economía feudal. Es lo mismo, compañeros. Decir economía feudal o decir el feudalismo implica el mismo tipo de economía. ¿En qué está basado la economía feudal? Les voy a dictar esto, ¿ya? Es una economía de tipo agraria. Es una economía de tipo agraria. Punto aparte. Fíjense el detalle, es una economía netamente agraria. Chicos, ¿a qué se refiere con el caso de netamente agraria? Significa el caso de la producción de las tierras. Simplemente el caso de la producción de las tierras. ¿Qué quiere decir esto? Que la riqueza no es como hoy por hoy, que necesitamos un monto de dinero, la ganancia y el detalle, ¿no? No tiene que ver con eso. En este caso es la riqueza, anótense, es una característica importante. La riqueza viene de la producción de la tierra. Es decir, todos los alimentos que se producen, a eso se le llama riqueza en ese tiempo de la Edad Media. Esa es una característica principal, no se van a olvidar. La riqueza viene entonces de la producción de la tierra, los alimentos. Una segunda característica. Lo más importante en cuanto a la economía y a la Edad Media en general es el área rural. ¿A qué le llamamos hoy por hoy área rural? Ahí al ladito, entre paréntesis, pueden colocar provincias. Más concreto, más entendible. El campo, compañeros. Como la riqueza tiene que ver por las tierras que uno tiene y la producción que saca de la tierra, pues lo más importante va a ser el campo, no la ciudad. Esa es la diferencia de la Edad Media. En Europa no es importante las ciudades. En otras palabras, perdón, para que se entienda un poquito mejor, les doy este ejemplito. El pobre vivía en la ciudad. El que es rico va a vivir en el campo. ¿Por qué? Hemos dicho, la producción sale de la tierra. Ese es el rico. En la ciudad no tienes tierras. Tienes un pequeño patio, tienes una pequeña choza, pero no te da posibilidad de sacar mucha producción de la tierra. Por tanto, no eres rico. ¿Qué es lo que sí se va a ver en las ciudades, en las pequeñas y despobladas ciudades? Va a ser los trabajos de artesanía. Así se le decía. Los artesanos, los trabajos de artesanía. ¿Cuáles son los trabajos de artesanía para ese entonces que aún sobrevivía en las ciudades y no en el campo? Pueden anotarse, número 1, la carpintería. Número 2, el desarrollar o construir, si quieren, o hacer zapatos, las zapaterías. No va a ser las zapaterías que hoy conocemos a producción en masa, ¿no? Sino simplemente la producción de pedidos artesanales, es decir, unos 5, 6, tal vez, o 20 al año. Los herreros, los carniceros,
los panaderos. Esos son oficios artesanales que poco a poco se van a ir desarrollando y se van a ir formando en pequeños grupos de gremios, pequeños grupos de sindicatos, si quieren ustedes, y eso va a dar paso a más adelante lo que se va a llamar la economía capitalista. No vamos a hablar de eso todavía, pero les doy una pequeña idea de lo que está en germen, está comenzando, está originándose en la Edad Media. Volvemos al aspecto del campo. ¿Qué concretamente es el feudalismo o la economía feudal? Tiene que ver con este término que están observando ustedes ahí en medio. Dice, el feudo y sus partes. El feudo y sus partes. Entonces, en el caso del feudo y sus partes, de ahí viene el término feudalismo. El feudo es lo que están observando ustedes. La casa del señor feudal, un castillo bien cuidado, las viviendas de los que van a trabajar para el noble, hay un bosque y tierras para trabajar. Todo eso, esos 4 elementos, les vuelvo a repetir, la casa del señor feudal, tierras para trabajar, una pequeña aldea o las casas donde viven los campesinos en este caso y unas tierras que no son parte de la agricultura, sino es un bosque simplemente. Todo ese sector, esos 4 sectores se llama feudo. Entonces de ahí viene el término economía feudal, por el feudo, por el lugar que era perteneciente a un noble. Listo. Pero hay otro detalle más. Feudo no solo significa el territorio que están viendo. Anótense, feudo se los relaciona mucho a contrato. Contrato, anótense. Feudo es un contrato. Ahora me van a entender, compañeros. ¿Qué había sido la economía feudal? Van a anotarse 2 personajes principales. Anótense, uno en la parte superior y otro en la parte inferior van a anotar, ¿ya? Que hay una distancia de 3 cuadritos, si quieren ustedes. A la cabeza van a colocar la nobleza. Ya dijimos, los reyes, príncipes, condes, etcétera. A la cabeza, los nobles. 3 líneas salten y ahí en la parte de abajo coloquen los campesinos, el pueblo. Ahora vamos a unir esas 2 palabras con flechitas, ¿ya? Así como encerrando un círculo van a ser las flechitas. Desde donde están los nobles, desde ahí comienzan una línea en forma circular hasta donde están los campesinos. Y la flechita tiene que apuntar hacia los campesinos. Ojo, es un contrato. El noble, les doy la idea, el noble tiene que entregarle algo al campesino. Por eso la imagen que les estoy haciendo hacer, el noble está a la cabeza, debajo está el campesino, el noble le entrega algo al campesino. Anótense qué es lo que le va a entregar. Tierras. Eso es lo que el noble entrega a los campesinos, tierras. Ya entienden, ¿no? Tierras para trabajar, pues. Un segundo detalle importante, hagan otra flechita que pasa que viene, mejor dicho, desde los campesinos hacia los nobles. Es decir, la flechita tiene que apuntar hacia la nobleza. Terminen la flechita hacia donde está la nobleza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los campesinos tienen que entregar algo a los nobles. Es un contrato, hemos dicho. Uno entrega algo y el otro recibe algo. Entonces, ¿qué es, aquello que los campesinos van a entregar a los nobles? Anótense, tributos. Entre paréntesis pueden colocar ustedes si quieren, impuestos. Más concreto, la producción de la tierra. Fíjense, el noble le da tierras al campesino para que no pueda morir de hambre. En cambio, los campesinos lo que van a hacer es entregarle tributos, impuestos, como agradeciéndole al noble que le está dando tierras para trabajar. Listo. Ese pequeño círculo que han podido formar entonces
nobles a la cabeza y debajo los campesinos. Eso es la economía feudal, chicos. Ahora, esta economía feudal no se van a olvidar. Espero que veamos el siguiente módulo también, Historia de Bolivia. Y dentro de la historia universal incluso vamos a poder ver, espero ver algo de lo que es la historia de América, el descubrimiento de América, lo que vamos a ver con los levantamientos y demás. Hay un detallito interesante. En la historia del descubrimiento para adelante, hay un término que se llama justamente el pongueaje, o llamado también la encomienda. ¿Qué es esto del pongueaje? Es lo que les estoy explicando ahorita. El feudalismo es igualito a la encomienda o igualito al pongueaje. Es lo mismo. En vez del noble está el español. En vez del campesino, pues está el indígena. Entonces es como una especie de contrato, si quieren ustedes. Listo, compañeros. Ahí está. Eso es la economía feudal. No se van a olvidar para nada. La economía feudal es de tipo agraria, netamente el trabajo de la tierra. Vamos con el siguiente aspecto importante, que va a ser la religión. El cuarto punto entonces es la religión. Anótense. Vamos a ir mencionando algunos detalles importantes, impactantes incluso en algún caso sobre el tema de la religión. Para comenzar, ¿cuál es la institución religiosa de la Edad Media que gobierna toda Europa? Se llama Iglesia Católica. Ahí está. Esta institución que dijimos que es el otro poder de la Edad Media, lo que ha ido desarrollando, van a ir tomando nota, son tres cosas importantes. Una, educación. Ese es un primer aspecto. La educación ha sido primordial dentro de lo que va a ser la Iglesia Católica. No afuera, principalmente, pero va a ser adentro, al interior de lo que va a ser los sacerdotes, obispos, los monjes, etcétera. Ellos van a desarrollar mucha educación. Pero un detalle interesante. Ellos han producido en el siglo VI, anótense, siglo número 6, siglo VI después de Cristo, por si acaso, se sobreentiende ya todo es después de Cristo. Han producido lo que va a ser las escuelas. Eso es lo principal, lo primero, lo más básico que han producido ellos. Poco a poco, lo de los monasterios, los estudios de los monjes y demás, se va a ir desarrollando ya un poco en la vida civil, si quieren ustedes, de la sociedad europea. Entonces, va a haber colegios justamente para ese momento del siglo VI. Va avanzando el tiempo y fíjense lo que dice la imagen. En el siglo XI, anótense, en el siglo XI lo que aparece son las universidades. Las universidades. Dentro de las universidades europeas hay tres carreras que sobresalen interesantemente. Anótense. La primera carrera de estudio, de profesión, el primero va a ser teología. Teología. ¿Qué es la teología? Lo que la mayoría de los católicos van estudiando justamente, no solo los católicos, pero también van estudiando mucho de lo que va a ser la Biblia. Número 2, segunda carrera, Derecho. La carrera de Derecho. Si ustedes van a cualquier universidad del país, van a poder observar un caso muy interesante. La mayoría de las carreras, la mayoría de las universidades, la carrera más antigua va a ser Derecho. Y la otra carrera, se dice que ha nacido por necesidad más que por otro motivo, Medicina. Ahí está.
de algún compañero nuevamente su micrófono está encendido, por favor, verifiquen a ver, se escucha un poquito el ruido. Listo, ahí está. Entonces, eso es lo que producen las universidades en el caso de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son algunas de las universidades más antiguas de Europa? Anótense, Bolonia y Oxford. Otra vez les repito, Bolonia, con B alta por si acaso, Bolonia, Oxford, y hay una universidad más que está en Inglaterra, Cambridge. Son las tres universidades más antiguas del contexto europeo en cuestiones de profesiones y de educación profesional, justamente. Segundo aspecto de la Iglesia Católica. El segundo aspecto tiene que ver con las cruzadas. Anótense, subrayenlo, memorícense las fechas porque es bien importante este aspecto, trascendental en realidad en la vida europea. Del año 1096 al año 1291 se va a producir lo que se le conoce como la Guerra de las Cruzadas o las Cruzadas simplemente. Ahí están viendo ustedes ejércitos, ¿no ve? De europeos, justamente son los europeos. Vuelvo a repetir, las Cruzadas 1096-1291. En este periodo de 1096 que tienen que memorizarse, compañeros, hasta el año 1291, ha habido una pelea justamente en el contexto en el cual la cultura árabe ha sido un imperio. Hemos dicho eso hace momentos atrás. El imperio de ese momento, el imperio árabe, había tomado ya casi desde sus inicios lo que hemos mencionado con importancia. Jerusalén. Ahí está, eso es lo que dijimos al inicio, ¿no?, de la clase. Jerusalén es el principal punto. ¿Por qué? Se ha desarrollado las cruzadas por tratar de recuperar Jerusalén. Fíjense dónde está Jerusalén. Ahí está justamente Arabia, está Damasco, está Siria. Ahí está Jerusalén. Ustedes saben que bíblicamente es la capital de Israel. Dios les había entregado este territorio a los hebreos, a los de Israel, y justamente Jerusalén es su capital. ¿Cómo es conocido? Pues es conocido como Tierra Santa. Ahí está Jerusalén, como están observando. Esto que les acabo de decir, compañeros, que Dios entregó a Israel Jerusalén como su capital, los europeos católicos sabían eso. Y no podían haber dejado, por decir así, Jerusalén en manos de los árabes. ¿Qué es lo que han organizado los europeos? A la cabeza de la Iglesia Católica, pues cientos y cientos, miles de soldados llamados los cruzados. Es decir, son ejércitos de soldados europeos, ojo, a la cabeza o por iniciativa de la Iglesia Católica, para viajar hasta Jerusalén, combatir con los árabes y desarrollar lo que se va a llamar la primera victoria cristiana. Fíjense en el listado que están viendo ahí al ladito del dibujo. Primera batalla o primera guerra, fíjense, victoria cristiana, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que los europeos católicos habían viajado hasta Jerusalén, han peleado con los árabes y pues liberaron Jerusalén de manos de los árabes. A partir de ese momento, Jerusalén se volvió católica, por decir así, en control de los católicos. Lamentablemente, los árabes van a reorganizarse. Una vez que se reorganizan, mandan ejércitos hasta Jerusalén y recuperan Jerusalén. Fíjense el segundo punto que está ahí al ladito del dibujo. Victoria musulmana. Hemos dicho los árabes, musulmanes, maometanos, distintos nombres. Los árabes habían vencido en una segunda guerra. Una tercera vez sucede esto y pues los musulmanes vuelven a ganar. Una cuarta vez es victoria cristiana.
Cuando los católicos toman Jerusalén, fíjense lo que han hecho. Crean el Imperio Latino. ¿Para qué? Para tener una organización política, social, económica, religiosa estable, cosa que los árabes no vuelvan nuevamente a tomar Jerusalén. Pero no les salió bien, no les ha salido bien, perdón. Fíjense el quinto punto, victoria musulmana. Nuevamente los árabes han contraatacado. Sexto, victoria cristiana, nuevamente han recuperado los europeos. El séptimo es victoria musulmana. Y se ha colocado en el octavo el statu quo antebellum. ¿Qué significa el statu quo? Dejar todo como está. Jerusalén no va a ser parte de los católicos. Tal como está, los musulmanes son los dueños, entre comillas, de lo que va a ser justamente Jerusalén. Bueno, han tomado en todo caso. No dueños, sino han tomado Jerusalén por la fuerza. Y el noveno, va a haber una novena guerra entre católicos y árabes, y fíjense, victoria musulmana, lamentablemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jerusalén fue controlada por los árabes en el año 1291 para adelante. Este tema, compañeros, no se ha cerrado hasta el día de hoy. Interesantemente, no está cerrado el tema. Israel, gracias a Dios, ha recuperado su territorio en el año 1948, vamos a ver eso en la Segunda Guerra Mundial, ha recuperado su territorio. Jerusalén, lamentablemente, no puede ser directamente su capital por un detalle, hay control árabe en Jerusalén y es todo un conflicto político hasta el día de hoy. Los árabes, como están viendo ahí la imagen del domo de la roca, que significa el domo que están viendo de color amarillo, es justamente de oro. Ese punto es más o menos, como una especie de mezquita árabe, es decir, como un lugar céntrico, por decir así, y está controlado por los árabes, lamentablemente. Si los israelíes toman el sector que justamente donde está el domo de la roca, la explanada del templo se le conoce también, y construyen un tercer templo judío, pues posiblemente va a haber problemas políticos, incluso problemas sociales, es decir, mucha convulsión social en ese punto. Entonces, fíjense, eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Vamos al tema el tercer tema, la Inquisición. La Inquisición, anótense. Los católicos dicen la Santa Inquisición, de santa no tiene nada. Perdón que se los diga, pero desde el punto de vista cristiano, en realidad la Inquisición ha sido un tema muy, muy duro para la Iglesia Católica. ¿Qué es la Inquisición? Les voy explicando. Es tratar de verificar si todos los feligreses, vamos a decir, si todas las personas están de acuerdo con la autoridad de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica dice una cosa y hay una persona, imagínense que es súper cristiana, que es cristiana, pero no quiere obedecer porque sabe que está mal lo que está ordenando la Iglesia Católica, pues se la investiga, se la hace un juicio rápido y después tiene que fallecer. Como están viendo la imagen, muchas personas han fallecido lamentablemente en la hoguera por culpa de este tipo de investigaciones que se ha hecho en contra de personas que están en contra de la autoridad de la Iglesia Católica. Ahora, no solamente han fallecido personas de la Iglesia Católica que han sido investigadas, sino también han sido lamentablemente ejecutados muchos judíos que no tienen, entre comillas, el mismo tipo de religión, vamos a decir, que la Iglesia Católica. Entonces han sido asesinados directamente. Y otro tipo de formas de fallecer tremendas, compañeros. La Dama de Hierro, por ejemplo. La Dama de Hierro es como una especie de sarcófago, una especie de ataúd, si quieren ustedes. Colocan cuchillos, dagas y demás. Colocan a la persona ahí. Y en la puerta, antes de cerrar la puerta, también están cuchillos, dagas, y cierran
la especie de ataúd que les digo, lo cierran y la persona muere desangrada. Ahora, con mi esposa en algún momento habíamos visto una prédica en la cual muestran distintos tipos de formas de torturas que la Iglesia Católica había desarrollado para asesinar muchas, cientos, miles de personas en la Edad Media. Por eso, de alguna forma, también tal vez algunos historiadores le dicen la Edad Oscura, la época oscura que no quieren recordar los europeos. Listo. Vamos con el último aspecto para ir terminando, es 9:54. Vamos terminando este detalle. El quinto punto es cultura. Cuando vemos el tema de la cultura, vamos a mencionar simplemente, sin mucha explicación, lo que van a ser los 3 estilos de arte. El primer estilo de arte que están observando es el prerrománico. Anótense, arte prerrománico. ¿Qué significa prerrománico? Antes de Roma. ¿Cuál es el estilo justamente? Va a ser, como están observando ustedes, la construcción muy pequeña, no hay mucha decoración. Entonces, básicamente, eso es el estilo prerrománico. A diferencia de esto que están observando, compañeros, el arte románico, por si acaso no dice romántico, dice románico. Hay otro estilo de arte romántico que va a ser eso más adelante en lo que va a ser la Edad Moderna. Esto es románico, de Roma. Fíjense el tipo de construcciones. Los castillos, las catedrales van a ser gigantescas. El estilo de decoración, pues es muy amplio. Va a haber murales, en el techo van a haber pinturas, mucha escultura. Entonces, ha habido más decoración en el arte románico. Y finalmente, el último, que es el arte gótico. En el caso del arte gótico, lo que estamos observando es mucha exageración. Se sobrepone muchos formas de ideas, si quieren ustedes, de tratar de decorar. Fíjense esa catedral. El dintel de la puerta tiene muchos tipos de dinteles. Los techos, los acabados, las ventanas, fíjense los ventanales, tienen mucha decoración, es excesivamente entonces. Eso es el arte gótico. Listo, compañeros, con esto entonces habríamos terminado lo que va a ser la Edad Media. El día de mañana vamos a ir viendo lo que va a ser la Edad Moderna. Espero que les vaya muy bien, vayan estudiando, siempre estudiando, compañeros. Tal vez el día de mañana les pregunto o a la subsiguiente les voy a ir preguntando algunos detalles sobre estos temas. Espero que les haya sido interesante. Bendiciones, compañeros.